de barco de pesca local totalmente eléctrico. En este caso, la ponencia está realizada por dos personas. Una es Raúl Gonzalo, que es ingeniero naval, es graduado en Yacht and Boat Design en Southampton. Están inmersos en la descarbonización del sector, sea con soluciones eléctricas, como la que vienen a presentar, con baterías de litio o ambiciosos programas H2, y han ostentado varios premios de diseño internacional, así como varias nominaciones a Barco Europeo del Año. El segundo ponente será Marc Barceló, es ingeniero mecánico por la Escuela Politécnica de Girona y actualmente es gerente en la empresa que fundó, que se llama Volta Motorbikes, empresa catalana de motocicletas eléctricas y ingeniería de proyectos de electrificación de vehículos y embarcaciones. Cuanto queráis, tenéis los 20 minutos. Ahora sí ve la presentación. Vale, perfecto. Bueno, básicamente vamos a comentar, como bien has dicho, del desarrollo inicialmente del diseño, porque el barco aún no está construido, de un catamarán de pesca artesanal 100% eléctrico, como indica el título. ¿De dónde sale la iniciativa? Realmente la iniciativa sale de un pescador y de unos fondos económicos europeos gestionados por la Generalitat, donde se proponen a incentivar el desarrollo, si es posible, de un barco de pesca artesanal que pueda ser 100% eléctrico. Entonces, básicamente lo que se soporta o lo que se apoya económicamente es estudiar la viabilidad de este proyecto. No se sabe o no se sabía si era factible, entonces se potencia y se da una ayuda, una subvención para que se desarrolle. Se contacta con nosotros, nosotros creemos que potencialmente es factible, se crea un grupo de trabajo y nos ponemos a trabajar para ver hasta dónde podemos llegar y si realmente es factible lo que quieren subvencionar o el soporte que se quiere dar, con la idea básica de generar un entorno más limpio y abordar una problemática que se arrastra desde hace muchos años, que es una industria pesquera de bajura o artesanal que realmente es muy obsoleta. Estamos hablando de barcos que tienen pues, 10, 20, 30, 40 años, con motorizaciones acorde a esas edades y con sistemas de trabajo, pues todo acorde a esas edades. Evidentemente no cuesta mucho pensar que se puede llegar a mejorar de alguna manera y lo que se pretende cuando se contacta con nosotros no es solo intentar dar una vuelta al sistema propulsivo, que obviamente es uno de los factores más importantes en cuanto a optimización y sostenibilidad, sino intentar aprovechar la oportunidad para dar una vuelta completa y ver qué es lo que realmente se puede llegar a conseguir, si es que se puede. Para ello se crea un equipo multidisciplinar donde el alma mater o el contratista principal es Empordamar, un pescador artesanal, y entramos nosotros, BID, como Ingeniería y Arquitectura Naval para enfocar un poquito toda la parte técnica del proyecto. Volta, como también habéis mencionado, que luego participará en todo el tema de propulsión eléctrica. Está involucrada la Facultad de Náutico. Orienta sí, es una empresa gestionada por Adrián Prada, donde se ha encargado de gestionar todo el tema relacionado con la normativa y reglamentación, que en el sector pesca es bastante intensa. Y cabe decir que nosotros en BID no somos especialistas en pesca, nosotros somos especialistas en ingeniería naval, arquitectura naval, diseño, pero mayoritariamente en embarcaciones de recreo. No porque no hayamos hecho nada en pesca, sino no es nuestro campo de acción habitual. Todo y así, creemos que somos totalmente competentes para aportar nuestro granito de arena y aquí creo que lo podremos demostrar. ¿Qué es lo que se pretende? Pues como dice aquí, renovar la flota actual, conservar el medio ambiente, alcanzar una mejor eficiencia energética, intentar un progreso tecnológico en un sector muy tradicional, como ya había dicho. Como también había comentado, todo surge a raíz de la iniciativa del pescador que cree en el proyecto junto con la aportación de las ayudas de la Generalitat, unido a unos fondos europeos con el mismo fin. Y es aquí donde nace un poquito el interés por el proyecto. La primera fase, como siempre, es investigar el estado del arte actual en este sector concreto, que es en el de la pesca, y sin centrarnos en la actividad española, porque realmente es casi inexistente, sí que vemos que a nivel internacional se está haciendo mucho y a un nivel muy interesante. Aquí vemos algunos ejemplos pues, genéricos
donde vemos que evidentemente la embarcación de propulsión 100% eléctrica es una realidad. No exenta de complicaciones, y eso es lo que de alguna manera voy a intentar traspasar ahora en un momento. Podemos ver aquí algunas tablas de la antigüedad media de la flota, vemos números espantosos, entre 5 y 40 años, por ejemplo. Aquí una gráfica que la podemos ver por otro tipo de criterios, tipo de embarcaciones según el arte de pesca que lleven. Un poquito de histórico que hemos hecho para ver un poquito cuál es nuestro punto de arranque y de partida, que realmente nos llama la atención en cuanto a lo obsoleto de la flota en general, ya no solo las artes menores, sino a casi cualquier nivel. Realmente hay una amplia potencialidad de desarrollo y era lo que queríamos un poquito explotar, ya no solo electrificar, que creíamos que era posible, sino ver hasta dónde se puede llegar a mejorar. Cuando tienes un punto de arranque tan obsoleto, es fácil conseguir mejoras importantes. Nos damos cuenta que tenemos que analizar un poquito la normativa para ver dónde tenemos que involucrar el proyecto, dónde tenemos que centrar el proyecto, y vemos básicamente que a nivel normativa hay dos categorías fundamentales en el entorno en el que nos movemos, y son barcos menores de 8 metros y barcos mayores de 8 metros. Nosotros nos centramos eminentemente en los barcos hasta 8 metros porque consideramos que es la flota artesanal a la cual va dirigida esta ayuda esencialmente. Tenemos que respetar, por un lado, los criterios de las ayudas propuestas y, por otro lado, los criterios de diseño y nuevas embarcaciones que se proponen a nivel de capitanía marítima, con lo cual nos quedamos en el entorno de barcos menores de 8 metros por una serie de razones. A partir de aquí empieza el estudio de por dónde tiene que ir encarrilado el diseño. Obviamente, el factor más importante de un diseño de una embarcación es su carena. Su carena cuando hablamos de optimización y cuando hablamos de posible propulsión 100% eléctrica. Si nos fijamos en las carenas habituales de barcos de estas esloras o de barcos de pesca en general, vemos que son carenas de desplazamiento tradicionales. Y son carenas ya de por sí, como expreso aquí, con relaciones de eslora-manga generalmente altas, son barcos que se mueven en velocidades que llamamos de desplazamiento, es decir, no superiores, para que os hagáis una idea sin entrar muy en detalle, a la eslora de su casco. Son barcos por lo general muy pesados y por lo general no necesitan de grandes potencias para conseguir estas velocidades de desplazamientos que es donde se mueven. Todo y así creemos que hay soluciones mejores y es lo que queríamos explorar. El estado del arte a día de hoy en carenas monocasco, o sea, de un solo casco, que sean muy optimizadas y que permitan una intervención 100% eléctrica con altos índices de éxito, podríamos llamarlas las Slender Stabilized Monohull, el SSM. El único problema es que son carenas muy eficientes a nivel de monocasco, son carenas con un casco central muy fino, muy esbelto y con soportes laterales, una especie de trimarán muy estrechito que realmente es un monocasco. El problema que básicamente nos presenta a nosotros esta carena para afrontar el proyecto del barco de pesca es que es una carena que goza de muy poca estabilidad, un factor que no podemos permitirnos por el tipo de operativa que se quiere realizar, que precisamente es la pesca. Así como no nos interesa el típico barco de pesca porque es excesivamente pesado y sabemos que la optimización en la velocidad no va a ser idónea, sí que es cierto que su estabilidad es muy conveniente y por eso realmente son tan pesadas y son tan cotizadas con ese sobrepeso. No son óptimas a nivel de velocidad, pero así como el SSM es óptimo a nivel de velocidad, no es óptimo a nivel de estabilidad, con lo cual lo tenemos que descartar también. El punto siguiente es tratar una carena tipo catamarán, como la que podéis ver aquí, que realmente es el proyecto definitivo al que se llega. ¿Por qué un catamarán? Porque, por definición, para una eslora manga definida, vamos a saber que seguro vamos a tener en torno a un 15 o un 20% de eficiencia propulsiva comparado con un monocasco convencional. Eso por definición. Sabemos también que va a tener una cubierta de trabajo tremendamente amplia para la misma eslora,
algo que por definición no tiene que significar un hándicap, sino todo lo contrario. Y luego también sabemos que vamos a gozar de una estabilidad muy superior tanto al monocasco de desplazamiento tradicional como a un SSM, que ya decíamos que la carencia principal es la estabilidad, sino la eficiencia. Entonces, consideramos que el catamarán a priori nos va a presentar datos muy similares al SSM y estabilidades incluso mejores que la carena de desplazamiento tradicional. Entonces, el paso siguiente es analizar este tipo de carena y ver realmente en qué situación nos encontramos y qué es lo que conseguimos mejorar y qué no. A partir de ahí, y como ya habíamos dicho anteriormente, hacemos una investigación de cuál es la utilización específica de ese tipo de barcos y una vez que tenemos más o menos claro las necesidades específicas del sector y tanto a nivel de trabajo como de seguridad, confar, etcétera, etcétera, tenemos muy claro que el catamarán va a ser la opción de desarrollo. Nos limitamos en los parámetros principales de 8 metros de eslora. Para estos 8 metros de eslora consideramos que la manga de 4 metros 19, por conocimientos empíricos anteriores, sabemos que es el punto de arranque nuestro y por un estudio estimado de pesos inicial consideramos que podemos estar en torno a los 3.000 kilos aproximadamente. Nos movemos en un rango de optimización entre 6,7 nudos, que es el front number. Esto es un parámetro que usamos en ingeniería naval para determinar el factor de si nos movemos en desplazamiento, semidesplazamiento o planeo. Front number de 0,9, para que nos entendamos, son barcos de desplazamiento puros. En este caso, un front number de 0,39 implica 6,7 nudos de velocidad, que es la velocidad a la cual se suelen mover este tipo de embarcaciones y ya es suficiente. Se ha querido dotar la embarcación de la posibilidad de ir un poquito más rápido. Sabemos que el incremento de velocidad exponencialmente va a afectar la resistencia, pero así todo queremos poder plantear una posible velocidad máxima de 15 nudos. Con estos parámetros y algún dato más empírico que ya traemos en la mochila de proyectos anteriores, sabemos que la relación Depth-Bell-Test es importante, que es la relación entre la eslora y la manga. Tiene que ser lo mayor posible. Sabemos que la relación entre la eslora y la distancia entre cascos también es muy importante, porque aquí en catamaranes el factor determinante, sobre todo en catamaranes de desplazamiento, poca velocidad, es el patrón de ola que se forma entre los dos cascos. Sabemos que un factor de 0,4 en este coeficiente es fundamental y de ahí los 4,19 metros de manga, que a priori parece excesivo, pero es un factor importante para conseguir esa reducción de resistencia. Luego otro dato importante es el semiángulo de entrada de proa. Hablamos de la parte de aquí de proa, donde es importante para optimizar también esas prestaciones no superar un límite de ángulo de entrada en la zona de proa. 12 grados lo consideramos como tope máximo. Luego hay que tener en cuenta que por constructividad del producto tampoco podemos ir a hacer puntas de cuchillo porque sería inviable técnicamente. Nos cerramos en el compromiso de los 12 grados y luego factores que nosotros a nivel de arquitectura naval llamamos el coeficiente prismático y el coeficiente de bloque, los tenemos también dimensionados en un entorno entre 0,6 y 0,53 respectivamente. Y es a partir de ahí que nosotros, bueno, también mencionar un dato que conocemos históricamente, sobre todo para barcos que inicialmente están pensados para ir a poca velocidad, pero que también se pretende que puedan tener una cierta velocidad. Se está trabajando últimamente con lo que llamamos la cuña de popa. O sea, aquí no se aprecia con mucha claridad, pero la popa concretamente tiene un efecto de cuña hacia abajo, que lo que conseguimos es, habiendo desarrollado una carena optimizada para poca velocidad, cuando nosotros hacemos que esa carena vaya más rápida, la tendencia es que eleve la proa excesivamente, generando un trimado por la proa hacia arriba. Eso no solo resulta un poco incómodo, sino que también incrementa el desplazamiento. Implementando esta cuña de popa, nosotros conseguimos que la resistencia a baja velocidad incremente muy ligeramente, mientras que la resistencia a alta velocidad se vea bastante beneficiada, con lo cual sabemos que esa implementación es importante también. Nosotros con todo esto diseñamos nuestra carena inicial sin hacer ningún proceso iterativo ni aplicar ninguna tecnología más allá que es dibujar esa carena con esos parámetros,
pero sí que es cierto que ese punto de partida, a día de hoy, hay tecnología que nos permite evolucionarlo mucho más y llevar todos esos parámetros a la optimización superior que podamos llegar a darle. Eso lo conseguimos con herramientas de CFD, Computer Fluid Dynamics, y lo que nos permite es hacer correr nuestro diseño en diferentes esloras, en el rango de velocidades que queramos conveniente, e ir viendo los resultados que nos van saliendo. A partir de los resultados que vayamos obteniendo, nosotros lo que vamos a ir es intentando optimizar, intentamos sacar conclusiones de lo que vamos viendo, tanto a nivel gráfico como a nivel de curvas de resistencia, sea por fricción como por generación de olas, y vamos a intentar mejorar nuestro punto de partida inicial. Normalmente podemos decir que a día de hoy, pues con 4 o 5 iteraciones ya conseguimos optimizar a parámetros difícilmente superables, o llegamos a porcentajes muy elevados que de otra manera pues sería realmente costoso. De la misma forma que habíamos hecho estudios para Mark-Plana, hicimos también estudios para lo que llamamos seakeeping, que es comportamiento en el mar, que también creíamos que era importante. Yo creo que aquí os voy a enseñar ahora mismo un vídeo que pues hacemos también ensayos en olas para ver el comportamiento del mar. Estos son 6,7 nudos con fuerza 3, aproximadamente un metro y algo de ola, y vemos que el comportamiento aquí es bastante aceptable. Luego también pues tenemos la visualización desde popa, tenemos la visualización desde debajo, y lo mismo lo hemos realizado pues con menos velocidad, con más de costado. No me quiero extender mucho más porque creo que el tiempo se nos come, ¿no? Vamos a ver si puedo salir de aquí. Sí, se come a Marc el tiempo. Un momentito que ahora no quiero salir de aquí. Un momento a ver cómo consigo. Vamos a ver. Esto fuera. Estamos aquí. Vale. Yo estoy acabando ya de todas maneras, ¿eh? Bueno, sí, de hecho estoy acabando. Básicamente, como apunte final, decir que todo el proyecto se realiza respetando la normativa actual, que es el Real Decreto 543/2007 de Capitanía Marítima. Es un decreto muy específico para embarcaciones de pesca, más focalizada en embarcaciones mayores, con lo cual se nos ha permitido, tanto a nivel de estructura como a nivel de estabilidad, respetar normativas ISO, que yo creo que están más ubicadas en lo que es el criterio de este tamaño de embarcación. Y bueno, luego a nivel de construcción, lo que pretendemos es que sea una construcción lo más optimizada posible. Obviamente ya huimos de lo que son construcciones de madera, vamos a construcciones en fibra de vidrio, poliéster, fibras tipo E, zonas de sándwich, e intentar conseguir relaciones de peso interesantes a unos costes razonables. Y yo con esto creo que termino ya, y ahora le toca a mi amigo Marc. Sí, salto ya a mi presentación. Me presento, soy Marc Barceló, soy el gerente y fundador de Volta Motorbikes. Nosotros llevamos ya más de 10 años haciendo vehículos eléctricos, en concreto motos eléctricas, y de todo el know-how, toda la experiencia que hemos sacado, pues estamos participando en este proyecto. Nos unimos a este proyecto porque realmente, por convicción, creemos que el tema eléctrico puede ser una solución a los problemas medioambientales, y más en el tema de la pesca, donde estos barcos precisamente están navegando por parajes impresionantes, bonitos, que hay que intentar preservar de alguna manera. Bueno, dicho esto, nosotros entramos en un momento en el proyecto en que Raúl y su equipo han hecho ya el trabajo de hacer un diseño de casco con una resistencia al avance súper reducida. Eso es el 90% del diseño de un barco eficiente. El resto nos lo dejan a nuestras manos. A partir de aquí, nosotros lo que hacemos es, con la resistencia al avance muy reducida del casco, calcular una potencia, qué potencia se necesita para mover el barco a ciertas velocidades. Eso la potencia nos implica un consumo, y ese consumo, a través de los requerimientos que nos piden precisamente el cliente, pues calculamos y dimensionamos las baterías que se requieren, ¿vale? Eso es un proceso iterativo. Y reitero, el tema más importante es conseguir una resistencia al avance lo menor posible, ¿vale? Entonces, a partir de aquí se hacen unas cuantas iteraciones. ¿Y por qué?
Porque la primera iteración que conseguimos, calculamos el peso de las baterías tienen un peso importante y eso lastra al barco, con lo cual hay que llegar a un compromiso entre autonomía suficiente, pero con unas baterías lo justas, no más, porque eso al final va a lastrar al barco, ¿vale? Entonces nosotros conseguimos un pack de baterías de 87 kilovatios hora. Para que os hagáis una referencia, a día de hoy el Tesla intermedio precisamente tiene sobre unos 80 y tantos kilovatios hora. Son unas baterías muy grandes, que van a permitir, abajo lo pone, más de 44 horas de navegación a 4 nudos, ¿vale? Y separamos, como es un catamarán, en dos partes, dos baterías, dos motores eléctricos de 20 kilovatios y todo eso parte de los cálculos que se han hecho antes de CFD por parte del equipo de Raúl. ¿Cómo se carga el barco? Pues ponemos unas placas solares para intentar mejorar la eficiencia y además se carga por un enchufe convencional a 380 voltios, ¿vale? Raúl, si puedes pasar la diapositiva. Al final, ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido un ahorro de 5.000 euros al año en combustible, ¿vale? Y sobre todo una reducción de 1.600 kilos de CO2 al año a la atmósfera. Esto es significativo. Y uno de los puntos importantes también era el tema 100% silencioso. Los barcos de la flota actual son barcos diésel con motores que realmente son sucios, ruidosos, incluso el propio pescador agradece el silencio de moverse completamente a vela, por así decirlo, porque los motores son muy ruidosos y son muchas horas de trabajo, ¿vale? Y además hay la posibilidad de carga completamente solar, es decir, gratis y sin emitir nada de CO2, ¿vale? Raúl, si puedes pasar. El diseño de la batería son baterías de ion de litio. Aquí hay que tener una doble precaución porque el agua y la electricidad no son muy amigos, con lo cual hacemos un casing, una caja completamente hermética, estanca, y en la cual las baterías van por dentro. Aquí hay 250 kilos de baterías, solamente en baterías, en cada uno de los dos patines. 250 más 250. Estas baterías son de iones de litio, hay mucha electrónica para preservar las baterías de iones de litio, pero a día de hoy son las que tienen mejor peso específico en función de de capacidad y autonomía en relación al peso, ¿vale? Con lo cual, si hubiéramos puesto aquí unas baterías de plomo, por poner un ejemplo, esto pesaría más de 4 veces más y tendría más de 5 veces más volumen. Con lo cual, a día de hoy, las baterías de litio sí nos dan esas prestaciones que se requieren. Si puedes pasar, Raúl, la siguiente. Y aquí es una diapositiva importante. Aquí, en el gráfico, se puede ver exactamente en amarillo la incidencia que tiene la velocidad con la autonomía. En amarillo vemos que a medida que en el eje de las X va avanzando la velocidad, la autonomía en el eje de las Y, en vertical, va disminuyendo y además de forma exponencial. Eso es muy importante para hacer un buen cálculo de autonomías y de prestaciones. Y también tener en cuenta, el mismo pescador, que hay una velocidad óptima para navegar. A partir de esa velocidad se reduce muchísimo la autonomía, muchísimo. Sobre los 6,7 nudos, estamos en una autonomía aproximadamente de, si no recuerdo mal, Raúl, eran sobre unos 60 millas, perdón, 60 millas náuticas y bajando. Marc, entonces, sí. Hay poco tiempo ya, porque hay alguna pregunta. Estamos sacando tiempo de las preguntas para que puedas hacer tu presentación. Raúl, si avanzas a la siguiente, ya casi que lo dejamos aquí.
Precisamente el tema del cargador es un tema importante. Se puede cargar el barco, lógicamente, desde la red, pero también desde la carga solar. Y esto es un tema muy importante porque precisamente en esta aplicación los barcos se pasan muchas horas faenando, con lo cual pueden ir cargando. Y mientras están pescando, pues pueden ir llenando otra vez las baterías. Entonces ese era un tema primordial. Hay casi 1,8 kilovatios de potencia de carga, con lo cual en unas 6 horas que están navegando pues se carga una buena capacidad para incluso poder volver. ¿Vale? Raúl, si puedes pasar. Había ya la siguiente diapositiva, eso es un resumen de lo que es el barco, todos sus componentes, y aquí hay un poco la imagen donde se ve el barco, unos renders preparados por BID, en el cual se puede ver el barco y ese techo solar precisamente para poder cargar las baterías solares. Lo dejo aquí, si hay algunas preguntas aprovechamos para responder. Había algunas preguntas, una es ¿cuánto estarán en el mercado? ¿Cuándo? Respondo yo. ¿Cuándo estarán en el mercado? Este tipo de barco. Bueno, como había dicho al principio, básicamente lo que hemos nosotros conseguido en este proyecto es demostrar su viabilidad. Hemos cerrado el proyecto técnico a un nivel ejecutivo. Ahora realmente viene la siguiente fase, que es por parte de los pescadores interesados, intentar montar consorcios para la fabricación. Si todo va bien y se consiguen los fondos que se tienen que conseguir, la construcción de un barco de este tipo no debería superar los 4 o 5 meses. O sea, el proyecto existe y únicamente un tema de fabricación y de producción. Otra pregunta era, ¿cómo influye la suciedad y la sal en la superficie de las placas, en el rendimiento de carga? Las placas solares. Sí, eso hay que tener un buen mantenimiento y limpiar a menudo, siempre normalmente por costumbre, cuando los barcos llegan de faenar. Hay una bomba incluso en el propio barco, pero lo que hacen es limpiar con agua dulce todo, incluso las placas solares hay que limpiarlas precisamente para mejorar el rendimiento. También nos habían preguntado el precio, pero en la última diapositiva o en la anterior ya habéis puesto uno al menos de construcción. Dice, ¿cuál es la diferencia de precio respecto a un barco de pesca equivalente tradicional? No creo que todavía a día de hoy podamos dar datos definitivos porque evidentemente habrá que empezar un proceso de selección de astilleros, contrastar un poquito la información que nos pueda dar estos astilleros. Al ser un producto novedoso e inédito, seguramente no estemos dentro del marco habitual con motorizaciones habituales. O sea, evidentemente ya solo el concepto de ser 100% eléctrico nos deja fuera de competición contra un producto de combustión, la cual cosa no quiere decir que no haya que seguir ese camino, porque realmente consideramos que los beneficios aportados en ese otro camino al final llegan a ser muy superiores y el concepto costes será un tema de volumen de escala al final. O sea, cuando se empiecen a producir este tipo de embarcaciones, los costes se irán reduciendo. Hay que tener en cuenta también que eso no son proyectos de barcos en producción en líneas de montaje y como la gente se imagina, sino que son casi proyectos individuales y de números menores, pero igualmente con los barcos de combustión tradicionales. ¿Y el concepto desarrollado sería extrapolable para embarcaciones de más de 12 metros? En principio sí, en principio que sea una embarcación superior en eslora casi ayudaría incluso a que sea un poco más fácil, porque los presupuestos son mayores en todo su contexto y siempre y cuando nos sigamos moviendo en velocidades de desplazamiento, que son velocidades relativamente pequeñas, puede ser factible al 100%. El problema que podemos tener a día de hoy con electricidad 100% es si queremos superar las velocidades de desplazamiento. Realmente la capacidad energética que ofrece una batería de litio no es todavía comparable a la capacidad energética que nos ofrece un combustible fósil. Ya. Tengo la última pregunta, que es el consumo. La persona dice, ha entendido que es para la navegación. ¿Qué pasa con el de pesca, por ejemplo, de maquinaria de arrastre? Sí. Aquí, de hecho, en un barco de pesca hay dos consumos principales, el de propulsión
y luego cuando el pescador llega y tiene que empezar a arrastrar o incluso a recoger con el alador las redes, es un consumo también importante. Ese consumo precisamente también se absorbe de las baterías de tracción, ¿vale? Todo el barco está electrificado, todos los componentes del barco están electrificados y todos esos componentes al final están restando autonomía al barco. Pero precisamente por eso las baterías son suficientemente grandes como para poder navegar muchas horas, además de poder tener los complementos auxiliares. Pero sí que es verdad que puede ser un consumo incluso tan grande como el de propulsión. Sí. Muy bien, Raúl y Marc, pues lo dejamos aquí porque nos